La presentación de hoy día tiene que ver con una línea de investigación que llevo trabajando hace bastante tiempo, desde el año 2013, y que la he trabajado de manera amplia en términos de aprendizaje y que tiene que ver con el concepto o el constructo de evaluación auténtica. Seguramente muchos de ustedes han escuchado de este tema en otras oportunidades y ahora quiero hacer una vinculación con cómo desarrollar a partir de esta intervención en evaluación auténtica habilidades socioemocionales, entendiendo que el aprendizaje en rigor no se separa del desarrollo de habilidades socioemocionales, sino que es algo que está completamente entretejido respecto a lo que es aprender, y eso es lo que me gustaría ir demostrando a medida que vamos avanzando en la presentación. Lo primero es contarle un poquitito del contexto en que estamos. Ya Jorge ya ha dicho bastantes cosas, pero yo creo que todos en el último 3 años, desde la pandemia en adelante, fuimos escuchando y viendo noticias respecto a situaciones que nos preocupan respecto al ámbito escolar y que sin duda impactan también en la educación superior. Hemos visto noticias, hemos visto reportajes que hablan del reto que tiene hoy día la educación respecto a esta brecha de aprendizaje que ha surgido producto de la pandemia. Muchos estudios y resultados dicen que tenemos una brecha, un atraso de 1,3 años en promedio respecto a lo que deberíamos estar aprendiendo hoy día, especialmente en el ámbito escolar. No, en educación superior no tenemos esos niveles de estudio, ¿cierto?, que nos puedan decir a través de pruebas estandarizadas si efectivamente nuestros alumnos de psicología que están en cuarto están aprendiendo como se espera que sea en cuarto o qué brecha existe. Pero si eso ocurre en el sistema educacional, nosotros sí esperaríamos una brecha, quizás no de la misma magnitud, pero sí también en educación superior. Por otra parte, toda la investigación dice que si nosotros queremos hacer cambios y queremos tener un impacto, apostar a los docentes, a la calidad de nuestros profesores en los distintos niveles educativos parece que es la máxima hoy día. Tenemos también que la pandemia hizo crecer esta brecha también entre estudiantes acomodados y la población más vulnerable. Sabemos desde el día 1 de la pandemia, cuando más o menos 16, 17 de marzo se cerraron los colegios y las instituciones educativas, que no todos contaban con las condiciones para enfrentar la educación en pandemia, desde las tecnologías, desde los espacios físicos, desde las condiciones familiares para hacerlo. Entonces, evidentemente, los alumnos que estaban en situaciones más cómodas estaban en mejores condiciones para enfrentar el desafío. En este contexto también han habido estudios desde las evaluaciones DIA, que muchos seguramente ustedes conocen, pero también estudios de distintas universidades que muestran que, por ejemplo, en séptimo básico, la mitad de los estudiantes aparecen desregulados emocionalmente, con dificultades para expresar emociones, desmotivados en general, con dificultades de trabajar en equipo y en grupo, por ejemplo, un dato así como específico. Pero también estudios que hemos hecho desde el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación muestran que en la pandemia, particularmente, el 70% de los profesores experimentaban emociones negativas, particularmente habían diferencias de género, por ejemplo, las mujeres experimentaban más angustia, más estrés, y los hombres más aburrimiento, desmotivación, y eso también ocurría en la población escolar y de educación superior, esas mismas diferencias de género. Entonces es llamativo que estamos obviamente con una secuela de la pandemia, pero que a veces no hemos partido el año escolar ni hemos hecho las concesiones necesarias para dar cuenta de esa pandemia. Por el contrario, estamos muy asustados de no cubrir con la brecha de aprendizaje y partimos el año pensando que esa era la única brecha que teníamos que cubrir. Sin embargo, la brecha más relevante que se ha visto hoy día tiene que ver con esto socioemocional, ¿cierto? Cómo los estudiantes se sienten felices en los colegios, cómo les cuesta a los más pequeños a veces hacer amigos, cómo en los recreos vemos niños más solos, a veces jugando, y cómo podemos realmente establecer las condiciones protectoras de un sistema escolar en los distintos niveles que haga que nuestros estudiantes sean, no solamente aprendan más y mejor, sino también sean felices en el ámbito escolar. Entonces diríamos que hay hoy día la tormenta perfecta, una tormenta perfecta que nos puede llevar a dos caminos: a mantenernos en una crisis o tener la posibilidad de cambiar, tener la posibilidad de aprender de esta experiencia que a veces no capturamos tanto lo que significó la pandemia, como que se nos olvida lo que fue estar 2 años encerrados, 2 años sin clase, 2 años sin poder conectarnos con la naturaleza. Y a veces esa experiencia de aprendizaje tenemos que tratar de revivirla todos los días para valorar lo que hoy día ya tenemos, de estar sin mascarilla, de poder estar en una actividad presencial y de poder
también tener contacto con nuestros estudiantes. En educación superior nosotros quizás partimos un poco antes con sistemas híbridos, pero también tenían oportunidades de mejora, ¿cierto? Respecto a esas oportunidades y esas crisis, también estamos en un contexto social polarizado políticamente, con incertidumbre económica, con incertidumbre laboral, lo que también hace que necesitemos poner fortalezas por parte del mundo adulto para contener a esta población estudiantil que viene, como diríamos, secuelada tras la pandemia y nosotros con muchas inseguridades asociadas. Entonces, la propuesta que yo quiero mostrarles hoy día tiene que ver con cómo nosotros podemos trabajar desde un concepto más amplio de aprendizaje, que va más allá del aprendizaje curricular de contenidos, un sistema donde dentro del currículum nosotros trabajemos de manera integrada habilidades socioemocionales y no a través de módulos separados o con herramientas separadas. Y creo que, de acuerdo a lo que aparece en la literatura, los paradigmas más ligados a la autenticidad pueden ayudarnos a dar respuesta a esto. Jorge decía que su profesor no tenía mucha todavía creatividad para pensar en cómo empaquetar o no empaquetar una posible intervención. Yo diría que desde las prácticas pedagógicas y lo que ocurre en el aula es la forma más auténtica de hacernos cargo de los problemas que nosotros estamos vivenciando hoy día. Sin duda, el fenómeno del desarrollo de habilidades socioemocionales no puede quedar circunscrito al aula, ¿cierto? Seríamos miopes pensar que solamente por hacer un cambio metodológico vamos a hacer un cambio gigante en la vida de las personas. Sin duda, en el aula nosotros podemos hacer una intervención importante, pero la familia, la organización escolar como institución, la organización educativa, la sociedad, tiene un impacto sin duda importante en lo que nosotros estamos viendo hoy día en las salas de clase. Yo me voy a centrar más en lo que pasa en el aula, me voy a centrar más en la práctica docente, pero no desconozco que esa práctica tiene un contexto social relevante. Para más información ahí tenemos también dentro del instituto personas muy expertas. Tenemos a Jaime Alfaro, que trabaja en un Fondef sobre bienestar y trabaja sobre cambios e intervenciones en aspectos estructurales del sistema escolar con estudiantes, profesores y la institución educativa en particular. Tenemos a la Daniela Aldoney, que trabaja más, o Soledad Co, con respecto a temas de parentalidad, ¿cierto? Y cómo la familia puede ayudarnos también en este camino. Y por eso desde el TITS Lab, que es donde yo trabajo en el instituto, y desde el CIME también, el Centro de Investigación y Mejoramiento de la Educación, nosotros nos centramos mucho más en lo que ocurre en la sala de clase. Si pensamos en los abordajes de CEL, ¿cierto? Jorge decía de aprendizaje socioemocional es la sigla en inglés y se trabaja normalmente así. Han habido distintos modelos. Seguramente ustedes han escuchado hablar del CASEL, que incorpora la variable de colaboración y aprendizaje. Seguramente han escuchado hablar de la OECD, la institución que muchas veces que organiza la prueba PISA y que nos da luces a los países en vías de desarrollo de cómo avanzar en nuestro capital cultural. También tiene al año 2030 una propuesta respecto al desarrollo de una serie de aprendizajes que se tienen que lograr dentro de ellos el aprendizaje socioemocional. Y tenemos la UNESCO, que se ha hecho parte también de esta necesidad de desarrollo de habilidades socioemocionales considerando contextos más amplios. Y este modelo que aparece acá considera no solamente lo que ocurre en la sala de clases, sino un modelo bastante más ecológico, sistémico, respecto a cómo intervenir. Si se fijan en ese modelo, en el centro están estas habilidades socioemocionales que la persona va desarrollando. Y decimos desarrollando porque ya no hay dudas que nuestra inteligencia, nuestra capacidad de aprendizaje es flexible, es dinámica y se co-construye en la interacción con otros. Entonces vemos ahí que estas habilidades socioemocionales que se desarrollan en interacción, como es la capacidad de autoconocimiento, de autodirección, de capacidad de tomar decisiones, por ejemplo, están desarrollándose en salas de clase, en escuelas, en comunidad, con la familia, desde un modelo bastante más amplio. Si nosotros pensamos además lo que nos pasa cotidianamente en nuestra vida cotidiana y cómo nos hacemos cargo de estas habilidades socioemocionales. A veces durante un día vivimos una serie de emociones y tenemos que tomar una serie de decisiones que nos ponen en jaque, ¿cierto? Muchas veces nos vemos enfrentados a tener que comunicar y defender nuestro punto de vista. Y eso impacta en nuestras habilidades socioemocionales, no solamente porque
nos afecta tener que estar en esta, a veces, actitud alerta, pero también porque a veces no tenemos las capacidades para hacerlo. Entonces nos sentimos invadidos o nos sentimos pasados a llevar. Cómo nosotros tenemos que también manejar emociones positivas. A veces venimos a este seminario después de haber peleado con nuestra pareja, o después de tener a nuestro hijo enfermo, o tener a un familiar en una situación compleja, pero tenemos que manejar estas emociones para enfrentar la vida cotidiana. ¿Cómo lidiamos con los contratiempos y los fracasos? ¿Ya? Por ejemplo, Jorge, un invitado que no puede venir y tiene que asumir el desafío, ¿cierto?, de presentar frente y preparar seguramente contra el tiempo una presentación. Bueno, siempre estamos enfrentando situaciones complejas que nos implica a veces trabajar en equipo con personas que no necesariamente nos conocemos o que tenemos las mismas formas de trabajar y tenemos que adaptarnos. Defender a otros también es parte muchas veces de tener un desarrollo socioemocional que requiere que lo pongamos en juego para en nuestro diario vivir, trabajar hacia una meta común, entregar feedback y recibir crítica. Son partes de que a veces todo esto lo vivimos en un día y se ponen en juego nuestra capacidad de tomar buenas decisiones y enfrentar los desafíos desde nuestro desarrollo socioemocional. Entonces, el desarrollo socioemocional no es algo separado, sino que está injertado en cada una de las acciones que nosotros vamos tomando, en cada una de nuestras interacciones con el mundo real. Y la sala de clases es un contexto realista, es algo que hacemos cotidianamente, es algo que hemos estado desde siglos instalados en un sistema escolar, que a veces cuesta que evolucione, que a veces cuesta que salga de sus prácticas tradicionales. Tenemos un sistema escolar que yo creo que si hace 200 años atrás vamos a una sala de clases no va a ser distinta a esta fotografía. Hay mesas, hay un pizarrón, hay un encuadre. Pero ¿cómo podemos nosotros adaptarnos a los tiempos dentro de un contexto que ya nos decía Jorge que también lo físico, lo estructural también impacta en el clima escolar? ¿Qué cambios tenemos que hacer para que esta estructura educativa innove dentro de estas 4 paredes que son una sala de clase? Probablemente hay muchos aprendizajes que se dan saliendo a la sala de clases a través de metodologías más experienciales, pero diríamos que en general el aprendizaje ocurre en este setting. Si pensamos en habilidades socioemocionales en el ámbito escolar, tenemos desde los programas de estudio y desde lo que vemos en el currículum del sistema escolar, frases como la relevancia de gestionar emociones, de lograr metas personales y colectivas, de tomar decisiones de manera responsable, todos los programas que son de salud mental, de calidad de vida, de prevención de conductas de riesgo están en esa lógica, de mantener las relaciones de apego, de mantener las amistades, la familia, de traerlas e invocarlas en momentos de complejidad, la capacidad de tomar perspectiva que también está alineada con la empatía, ¿cierto? Pero tiene que ver como mirar desde distintos puntos de vista un fenómeno para tratar de entender más ampliamente y en profundidad cómo esto ocurre. Y en educación superior también hablamos de estas habilidades, a veces no con este nombre, a veces hablamos de competencias genéricas que están en todos los perfiles de egreso, ¿cierto? Y hablamos de regulación emocional, de autorregulación del aprendizaje, de colaborar y trabajar en equipo con otros, de liderar, de persuadir, de convocar, de resolver problemas disciplinares e interdisciplinares. Estamos enfrentados a estos desafíos. Y hacernos cargo de esto, de alguna forma, nos hace vivir una vida con propósito, una vida con sentido, una vida donde sentimos pertenencia. Si yo puedo, a pesar de, o si yo puedo trabajar una meta en común, que no necesariamente es la mía, sino que es de la institución, eso también hace que se desarrollen sentidos y construcciones de significado. Entonces, qué importante es que no hablemos de esto porque la pandemia nos arroja la necesidad de hacerlo, sino porque es algo nuclear en un proceso de aprendizaje de un sistema educativo que quiere avanzar, ¿ya? Que no quiere quedarse estancado en entender el aprendizaje como acumular conocimiento, que no quiere pensar que aprender tiene que ver solamente con contenidos, sino que tiene que ver con desarrollar habilidades y competencias para la vida. Desde el Teach Lab, que es el lugar donde hoy les converso, trabajamos con 2 investigadoras, que es Daniela Bruna, que seguramente la han escuchado antes y la saludaron como directora de carrera hoy día, y Rubia Co, que está haciendo muy
simpáticamente en la locución, ¿cierto?, hoy día. Y trabajamos en este laboratorio pensando que aprender involucra desarrollar competencias. Nosotros entendemos que aprender ayuda a desarrollar ciudadanía y a desarrollar justicia social en la medida que yo me enfrento a colaborar, a trabajar en equipo, a poder aplicar lo que yo sé. También estoy en mejores condiciones de entender lo que es el mundo y el lugar que yo ocupo y los privilegios que ocupo en este mundo, ¿cierto? No hay aprendizaje sin aprendizaje socioemocional. A veces nosotros, cuando hablamos de aprendizaje, no le damos el título socioemocional porque damos por sentado que el aprendizaje involucra todas aquellas habilidades. Es como cuando hacemos clases de psicología evolutiva y hablamos de desarrollo, o hemos estado en algún curso de desarrollo humano, y dividimos desarrollo cognitivo, afectivo, social. Eso es algo didáctico, pero en la vida se da todo mezclado, se da todo junto. Bueno, acá el aprendizaje tiene esa misma lógica. Cuando hablamos entonces de aprender, que incluye lo socioemocional, eso se da en un contexto. Nosotros aprendemos a través, junto y en relación a otros. María Elisa diría que es la jefa de otro laboratorio más de interacciones sociales y relacionales, que lo hacemos en la alteridad, ¿cierto? Lo hacemos en relación a lo que va ocurriendo en un contexto social. Entonces, cuando nosotros estamos en una sala de clases, cuando estamos en un trabajo, cuando estamos en interacción con otros, nosotros vamos aprendiendo de lo que ocurre y no ocurre en esa instancia de interacción. Por lo tanto, aprender se da de manera situada, en contexto y en comunidad. Y esa es la mejor definición de una competencia. Y todas las universidades del mundo y de Chile, yo diría, dicen estar trabajando en competencia. Y en general, si miramos los objetivos, resultados de aprendizaje del currículum, también lo plantea, del currículum escolar. Entonces, cuando estamos ya parados en un nivel de desarrollo de nuestro sistema educativo que habla de competencia, no podemos seguir enseñando como si enseñamos contenido, o como si nuestro sistema escolar solamente nuestros estudiantes pensaran que aprender es memorizar, reconocer información. Desde el Teach Lab entendemos, por lo tanto, que para aprender, y eso incluye lo socioemocional, eso no se aprende en vacío, no se aprende sin contenidos, no se aprende sin currículum, sino que el aprendizaje socioemocional está injertado en un currículum, está entretejido en un currículum escolar. No es un módulo separado, no debería haber un módulo de empatía o una asignatura de empatía en la sala de clase. No debería haber un módulo de ética, a pesar de que lo hemos tenido. Quizás en algunas disciplinas sí, porque es más de contenido, pero si queremos que eso se transforme en una competencia, nosotros tenemos que hacer carne de esa competencia. Nosotros tenemos que vivir la competencia como docentes y hacer que los estudiantes la vivan como estudiantes. Entonces, cuando hablamos de competencia, es algo que se desarrolla de manera transversal. Por lo tanto, la habilidad, la competencia de desarrollo socioemocional se co-construye en la interacción con otros, con profesores, con padres, con pares, en la internalización de esa interacción con nosotros mismos, cuando nosotros nos vamos apropiando y nos vamos haciendo parte del desarrollo de esa competencia, pero además estimulando la agencia del aprendiz. Todos acá hemos tenido seguramente teorías de aprendizaje en nuestra formación, ¿cierto? Y sabemos un poco de las teorías constructivistas del aprendizaje. Bueno, la gran ventaja de pararnos y situarnos en un modelo constructivista es que nosotros queremos que los estudiantes sean activos, que tengan agencia, que sean capaces de no solamente recibir la información o el conocimiento, sino de reestructurar ese conocimiento. Pero para que eso ocurra, no podemos dar todo molido y en la boca a los estudiantes. Tenemos que plantar un desafío, un desconcierto, un desequilibrio, de la forma más piagetana que podrían imaginarlo, a la forma más dialéctica, vygotskiana que podríamos plantearlo. Jorge hablaba de crear condiciones para que esto ocurra. ¿Cómo nosotros podemos crear condiciones para que exista un mejor clima escolar? ¿Cómo podemos crear las condiciones para que exista un mejor aprendizaje que incluya lo socioemocional? Ese es nuestro trabajo desde este laboratorio. Cómo nosotros creamos ambientes humanizantes, humanitarios, positivos, respetuosos,
pero al mismo tiempo con prácticas pedagógicas que sean auténticas y situadas. Sin duda, la forma de intervenir, quizás más relevante, tiene que ver con desarrollar competencias docentes para eso. Y ese es el eje de nuestro trabajo. Por eso el laboratorio se llama Teach Lab, porque nosotros queremos que nuestro foco sea el profesor, apoyar, acompañar en el desarrollo de competencias pedagógicas que favorezcan el aprendizaje en el sentido más amplio. Aquí está Daniela trabajando autorregulación en prácticas para el aprendizaje, está Rubia trabajando en aspectos más socioemocionales, tecnológicos, pero también ligados hoy día, por ejemplo, en un proyecto de abandono escolar, donde está viendo cómo las emociones de los estudiantes van cambiando, modulándose desde antes de la evaluación, durante el proceso de estudio, en la evaluación, después de la evaluación, por ejemplo. Y la evaluación auténtica, nosotros creemos que es una buena respuesta que nosotros podemos entregar. Y pensemos un poco en ese cómic, que es de Mafalda, ¿cierto? Y lo voy a leer por si alguien está más lejos. Entonces está ahí la profesora y de una práctica probablemente de primer año básico, dice: mi mamá me mima, mi mamá me mima, mi mamá me ama. Y Mafalda se le acerca y le dijo: la felicito, señorita, veo que usted tiene una mamá excelente. Y se va y se sienta y le dice: y ahora por favor enséñanos cosas realmente importantes. Bueno, cuando nosotros aprendemos a leer y escribir, hay técnicas y estrategias que son de decodificación, ¿cierto? O el silabario que normalmente se ocupaba antiguamente en un modelo más de destreza, ¿cierto? Un modelo más conductista. Hoy día aprender a leer se sabe que uno aprende porque está inmerso en un mundo letrado. Mi hija es una hija totalmente normal, con bastantes dificultades socioemocionales, pero como toda niña secuelada de la pandemia, pero aprendió a leer solo porque quería entender lo que aparecía en el chat de la familia. Su necesidad de entender lo que pasaba en el mundo y lo que se decía en ese chat hizo que aprendiera a leer sin que yo hiciera nada y que nadie hiciera nada. Seguramente nos vio leer, vio que nos gustaba leer, vio que había libros en la casa, como todos los autores plantean, de esta idea de la inmersión en un mundo letrado, como decía Mabel Condemarín. Pero también coexiste hoy día una enseñanza que es conductista, que es silábica, sin dar sentido, contexto y construcción de conocimiento situado. Entonces la invitación es no dejar prácticas que a veces son necesarias, probablemente las tablas multiplicar, muchas las vamos a aprender de manera memorística, pero el uso que hagamos de ellas es un uso creativo, ¿cierto? Entonces esa es la invitación de movernos cuando es necesario y probablemente sea la mayor parte del tiempo, a un aprendizaje que sea de esa naturaleza. La evaluación auténtica es un constructo antiguo. Ya a esta altura, cada vez que hablo de hacía 20 años, yo creo que ya son 30 años que ya existe esta idea de la literatura. Hablaron de ella Wiggins, Maitai, Ashton, distintos autores. Hoy día los más recientes, a pesar de que son mayores, son David Baut, que es un australiano que venía a Chile un par de oportunidades y que lo conocimos el año 2010 cuando él hizo una gran convocatoria en las universidades europeas, donde firmaron esa convocatoria más de 100 investigadores relevantes y donde David Baut decía: de aquí al año 2020 nuestras evaluaciones tienen que ser auténticas, nuestra forma de enseñar, y era como los 10 pasos para lograr que las instituciones europeas avancen a evaluaciones auténticas. Cuando lo conocimos, entendimos que era un camino no fácil en ninguna parte del mundo. Tenemos creencias respecto a lo que es aprender y evaluar, y esas creencias las trasladamos producto de nuestra historia en la sala de clase. Pero lo que decían estos autores es cómo nosotros podemos acercar lo que ocurre en las aulas, en un contexto que es artificial, con lo que pasa en la vida real. Cómo nosotros podemos usar el conocimiento que aprendemos para nuestra vida, para tomar decisiones, para ser más competentes, para relacionarnos mejor con otros. Y la evaluación auténtica está en esa línea. No es un nombre muy feliz, viene del inglés Authentic Assessment, no podemos cambiarlo. A veces decimos, entonces, ¿es falso lo otro? No es falso, pero no da cuenta de lo que es realmente aprender. Por otra parte, busca acercar no solamente las aulas con la vida cotidiana, sino que en educación superior en particular, cómo nosotros respondemos o estamos formándonos para
una vida profesional? ¿Cuánto nos vinculamos desde la educación superior con el mundo del trabajo? No solamente para certificaciones o acreditaciones, sino para nutrir los currículum. En países más desarrollados, donde los colegios profesionales son fuertes respecto a la formación de los estudiantes, los colegios profesionales tienen roles dentro de una universidad y acreditan los exámenes de grado y los verifican, etcétera. Tienen un impacto respecto a inyectar realismo a lo que está pasando en el aula. Entonces, la evaluación auténtica tiene esa búsqueda. Y particularmente nosotros, desde una revisión sistemática de la literatura, el año 2018 publicamos un artículo que ha sido bastante útil y citado, porque logramos hacer una revisión sistemática de qué se trata la evaluación auténtica. Había muchos artículos, había muchas publicaciones, había muchas buenas intenciones respecto a lo que es, pero había baja formalización respecto a cómo hacerlo, cómo efectivamente implementarlo. Yo creo que los investigadores a veces pecamos de eso, de generar mucha información, mucha teoría, mucho dato, pero hacer menos de cómo se puede lograr aquello que estamos investigando. Y encontramos que de la revisión de muchos artículos científicos, WOS, de los últimos 15 años, y de los autores más famosos, habían 3 dimensiones que empezaban a repetirse, que nosotros las configuramos como 3 dimensiones. La primera tenía que ver con el realismo, ¿ya? Es decir, cuánto de la evaluación ataca, enfrenta, aborda problemas del mundo real, tanto en la vida profesional como en la vida cotidiana. Lo segundo tiene que ver con el desafío cognitivo, es decir, cuánto de lo que nosotros evaluamos realmente importa en la vida profesional y realmente involucra construir conocimiento. Hay muchas taxonomías, que seguramente ustedes también han escuchado. Nosotros hicimos una integración de 5 taxonomías distintas y llegamos a la idea de hablar de 3 grandes habilidades, que seguramente me han escuchado hablar varias veces de esto. Una primera tiene que ver con lo que es reconocimiento y recuerdo de información, que son las habilidades más memorísticas, ¿cierto? Cuando yo a un estudiante le pregunto, defina lo que es apego, nombre los autores principales, enumere las áreas que deberían considerarse cuando se habla de apego, estoy apelando a un conocimiento embotellado, en un conocimiento que está en bloque, que el estudiante lo toma y lo devuelve tal cual. No hay una transformación del estudiante. Él no puede decir, no, pero yo creo que hay una tercera categoría, o no, creo que este autor no es tan relevante, prefiero el de acá. No le están preguntando eso. El estudiante le piden que devuelva en bloque ese saber. No hay agencia del estudiante. Es un estudiante pasivo, es un estudiante que recibe la información y la devuelve tal cual. Pero tenemos un segundo nivel que es más el analítico, donde un estudiante ya tiene un nivel de agencia moderado, porque si te piden que argumentes o compares, o si te piden que hagas una síntesis, ya no basta con recordarlo todo de manera memorística y en bloque, sino tengo que hacer algo adicional. Pero a veces no todos los alumnos tienen la competencia para hacer eso algo adicional, y ahí está la labor docente para mediar, ¿cierto? Y la última tiene que ver con la transferencia, donde los estudiantes no solamente dan cuenta de una habilidad cognitiva de análisis, sino también que hacen un desempeño profesional. A partir de lo que han aprendido, construyen una intervención, implementan un diagnóstico. Por lo tanto, la agencia del estudiante es mucho mayor. Ya es un conocimiento que ellos tienen que aplicar, usar para un desempeño que es profesionalizante. Obviamente, si estamos hablando, cuento esto porque si estamos en un modelo de evaluación auténtica, esperamos que nos movamos en niveles de moderada y alta complejidad. En la evaluación auténtica no vamos a preguntar ni vamos a evaluar habilidades memorísticas, porque entendemos que la memoria es un medio para aprender, pero no es el fin del aprendizaje. Y si estamos dentro de un paradigma socioemocional, lo que nosotros queremos es favorecer la co-construcción y la interacción. Pero esto no sería evaluación auténtica si nos quedamos con estas 2 grandes dimensiones, sino que tenemos que avanzar a una tercera, que es el feedback, y que es muy importante en lo que estamos hablando hoy día de un aprendizaje más amplio. Y el feedback tiene que ver con todo lo que nosotros entregamos a los estudiantes respecto a cómo están aprendiendo, qué falta por aprender, cómo pueden mejorar, qué consejos podemos dar. La literatura habla hoy día que el feedback es más sustentable, dice la literatura hoy día, es el feedback dialógico, pero aquel feedback además que promueve la autorregulación. Si nosotros estamos evaluando, entregamos feedback, esperamos que el estudiante aprenda el feedback, se autorregule y no vuelva a cometer los mismos errores. Si nuestros estudiantes cada vez
pasan por el sistema escolar y de educación superior cometiendo los mismos errores, algo de la evaluación y el feedback no está funcionando, ¿ya? No está provocando la autorregulación, no está siendo sustentable. Si nosotros hablamos además de habilidades socioemocionales donde tenemos que mostrar al estudiante y reflejar qué tipo de comportamientos están teniendo en la sala de clase, si queremos que sean más empáticos, si queremos que trabajen en equipo, que puedan colaborar, si queremos que puedan ellos buscar amigos y puedan resolver problemas, ellos lo van a aprender en la interacción con nosotros y nosotros como adultos tenemos un rol importante en el feedback y reflejo que podemos dar. Siempre digo esto, hay cantantes muy famosos que vienen a Chile a llenar estadios y etcétera, y exigen tener un buen retorno. Y si no tienen un buen retorno de audio, ellos se van y a veces dejan las entradas ahí y ha pasado con autores como muy divos, como Luis Miguel, que si yo me voy de este país porque no tengo buen retorno. Si un cantante, que independiente que pensemos que sea divo, pesado, etcétera, o les guste o no les guste Luis Miguel, podemos sí estar de acuerdo que tiene buena voz y canta desde que es pequeño. Si una persona tiene tan buena voz y es tan buen cantante, pero se va si no tiene buen retorno, es porque necesita escucarse, necesita ver cómo lo está haciendo, necesita saber cómo canta en relación a otros instrumentos, necesita ver si va bien acompañado. Para un aprendiz es aún más relevante saber cómo lo está haciendo. Para un aprendiz es aún más relevante tener información respecto a los pasos que va dando. Entonces, en ese sentido, entendamos que el feedback no es algo mecánico, sino que es algo necesario para el proceso de aprendizaje. Y autores hablan que es el motor del aprendizaje. Y ahora quiero contarles un poquitito de algunas estrategias, ¿ya? Yo les dije que me voy a centrar en prácticas pedagógicas. Y en particular hoy día quiero mostrarles 3, que seguramente ustedes conocen, pero quiero evidenciar cómo estas prácticas que son cotidianas y conocidas, me voy a ir a cosas que son bastante conocidas por ustedes, podemos desarrollar aprendizajes en un sentido amplio que involucren lo socioemocional. Y esta es una primera técnica que es el debate. Seguramente ustedes han escuchado hablar del debate, seguramente participaron alguna vez en un debate, pero probablemente no desde el modelo de la evaluación auténtica. Este es un ejemplo, voy a ir al anterior primero, este es un ejemplo de, nosotros hemos hecho muchas capacitaciones y en particular este fue un proyecto del año 2014-2016, un convenio de desempeño donde participaron 6 carreras, 3 de la Universidad de Concepción y 3 de la Universidad del Desarrollo. Y este es un ejemplo de la Universidad de Concepción, la carrera de Tecnología Médica. Y esta profesora, a partir de todo lo que trabajamos en una intervención que fue de 10 sesiones, implementó este debate desde la evaluación auténtica. Entonces ella le entrega a los estudiantes este caso, que dice paciente, 65 años, proveniente de Florida, 8ª región, con pensión básica solidaria en situación de riesgo social, asiste a la UAPO, que es la unidad de atención... se me olvidó la P, pero... No. Oftalmo es la O, pero la P es la que me faltó. Bueno, la UAPO, que es la unidad de atención primaria oftalmológica, donde usted trabaja. Consulta por mala visión PL y PC, acusando además lacrimeo al exterior y leve fotofobia. Le solicita encarecidamente lentes que solucionen su problema, ya que semanalmente asiste a un centro de madres donde realiza manualidades que le ayudan a aumentar sus ingresos económicos. En la anamnesis relata diabetes mellitus descompensada, no controlando sus glicemias y manteniendo por general niveles mayores a 250. En su historial clínico figuran pie diabético con amputación de un dedo, lo que se refleja en su lento caminar y por lo cual asiste acompañada. Y acá aparecen algunos antecedentes que se incorporan al caso. La profesora organiza un debate, es un caso, se entrega 2 semanas antes, es un caso por debate, el caso tiene esa información y ellos tienen que investigar, tienen que debatir, y aquí hay 2 grupos que al azar quedan con esta misión. Un grupo tiene que defender la posición de recetar lentes, el otro tiene que defender la posición de no recetar lentes y tienen que considerar los antecedentes del caso y la investigación que hacen. Para hacer bien este trabajo, los estudiantes tienen que investigar. Las profesoras, incluso Daniela fue a observar este trabajo cuando correspondía, y muchos estudiantes sacaron estadísticas, fueron a servicios de urgencia oftalmológica y vieron cuántos pacientes llegaban con este tipo de diagnóstico, cuáles eran las intervenciones que normalmente se hacía, qué pasaba con un paciente diabético, etcétera. Tenían que trabajar en equipo
planificar su trabajo, tenían que organizarse en el tiempo, tenían que ver que todos funcionaran porque después tenían que cada uno cumplir un rol en el debate. No debatía solamente el mejor alumno, sino todos participaban de la misma forma. Tenían que comunicarse, expresarse, argumentar. Alguien tenía que liderar o habían liderazgos distribuidos y en ciertos momentos iban apareciendo. Por lo tanto, tenemos una actividad que es rica en el desempeño de habilidades socioemocionales y por lo tanto permite el desarrollo de un aprendizaje más amplio. Tenemos, por ejemplo, el Design Thinking, que es algo que nosotros es un pilar dentro del modelo educativo de la Universidad del Desarrollo y que lo hemos utilizado para distintos ámbitos. Desde nosotros tenemos la semana I, que es la semana de la interdisciplina, donde a la base está el Design Thinking para crear retos, desafíos en los estudiantes que tienen que resolver de manera interdisciplinaria, pero también lo utilizamos en la sala de clase. Este modelo tiene distintos momentos. Parte donde aparece lo celeste, ¿ya? Entonces es como el signo como infinito, ¿cierto? Pero va y termina donde está el rojo. Cuando hablamos de lo celeste, tiene que ver con la empatizar, que es la primera etapa del Design Thinking. Significa que nosotros vamos a ir a conocer un contexto o vamos a ir a conocer una población y vamos a tratar de empatizar con esa población, conociendo a esa población. ¿Cómo se hace eso? Entrevistando, conversando, observando, aplicando algún tipo de instrumento, pero vamos desde lo más informal a lo formal a conocer una población en particular. Yo, por ejemplo, he trabajado en los últimos años en un desafío I que tiene que ver con adulto mayor y yo le pido a los estudiantes que vayan a conocer a adultos mayores, que pueden estar cerca de su casa, en hogares o en su misma familia. Y tienen que entrevistarlos, conversarles, hacer como un estudio respecto a sus intereses, a cómo viven esta etapa, qué han perdido, qué han ganado. Empatizar, entender desde su punto de vista cómo enfrenta el mundo. Después de que vemos esta situación, los alumnos tienen que definir un problema. Entonces, de todo lo que han visto, tienen que capturar una porción de esa investigación que han hecho y decir en qué me quiero focalizar, qué quiero tratar de abordar a partir de esta caracterización que tengo de esta población. Y en mi caso, por ejemplo, los estudiantes se han focalizado en la estimulación de habilidades cognitivas, ¿ya? Para tratar de entrenar la memoria, el recuerdo y tratar de disminuir el deterioro cognitivo. Entonces, para ello, tienen que definir un problema y volver a seguir haciendo preguntas, seguir investigando, seguir yendo a la realidad. Luego pasan al amarillo, ¿cierto? Donde ellos ya, a partir de toda esa información, idean una fórmula de cómo van a, comillas, abordar ese problema, resolver ese problema. Muchas veces algunos crean juegos, otros crean baterías de entrevistas, en este caso que les estoy planteando. Y trabajan en grupos con brainstorming, con lluvia de ideas, haciendo prototipos. Que ahí llegamos a lo que está naranjo, ¿cierto? Crean un prototipo, una forma de resolver ese problema y después lo testean nuevamente en la realidad y nuevamente van a la experiencia. Esta metodología no la creamos en la Universidad del Desarrollo. Hay países, universidades primeras en el mundo que han desarrollado esta metodología y se ha ocupado en distintos ámbitos. Y viene obviamente más ligada al mundo del diseño. Nosotros ocupamos esta metodología en un magíster, que era el magíster de psicopedagogía. Ellos hacían una tesis profesionalizante, ¿ya? En esta tesis profesionalizante, los estudiantes, a partir de magíster, que era un magíster de un año, ellos tenían que, pensando en su trabajo, los estudiantes en general eran docentes, directores de colegio, orientadores, psicólogos, tenían que pensar qué ámbitos les gustaría resolver y cómo integrar toda esta información, empatizando inicialmente con la audiencia. Y este es el caso de una alumna, Consuelo García, que trabajó en un prototipo que se llamaba Abriendo Caminos hacia la Comprensión y Expresión del Inglés. Ella era profesora de inglés, se daba cuenta de un problema, y el problema era que sus estudiantes tenían un bloqueo emocional con el inglés, les costaba mucho expresarse, les costaba mucho sentirse que eran ellas en el lenguaje, ¿ya? Para todos aquellos que han tenido la oportunidad de estar y tener que interactuar, por ejemplo, con Natalia hoy día,
Cuando uno habla con un hablante nativo y uno no es hablante nativo, uno siente que no es graciosa, que no es irónica, que no es inteligente, que todo lo que uno tiene en su identidad, esa identidad que uno ha desarrollado no la tiene en otra lengua, la tiene solamente en su lenguaje de origen. Incluso para otras personas que se han casado con parejas que son de otras culturas, la gente cuando se enoja en su lengua materna. Cuando la gente, y si uno está casado con otra persona, ahí escucha su lenguaje, ¿cierto? Más ahí cuando está enojado, está frustrado, etcétera, porque aparece algo de la identidad que tiene que ver con la lengua materna. Y uno se siente que no es uno, ¿ya? Bueno, imagínense personas que tienen que estudiar para enseñar a otros inglés, pero además que muchas veces tienen que irse a pasantías, a becas, para desarrollar más su habla. Y se sienten frustradas, angustiadas, inhibidas, y era una asignatura que tenía alta reprobación y además una carrera que estaba con problemas de deserción, porque además era una carrera en un instituto más vulnerable, ¿ya? Entonces el objetivo que esta persona tenía utilizando el design thinking era aumentar y complejizar el vocabulario, mejorar la comprensión auditiva del inglés, con distintos acentos, porque uno no solamente aprende inglés para entender a los británicos, a los norteamericanos, a los australianos, disminuir vivencias de emociones negativas, aumentar autoeficacia para resolver problemas cotidianos, desarrollar confianza en sí mismo. Esos eran los grandes objetivos. Y ella creó un juego, pero un juego que es bastante interesante y auténtico, porque tenía estaciones. Una estación era una llamada telefónica, entonces ella recibía un mensaje de audio de un australiano, un mensaje de audio de un británico, un mensaje de audio de un chino que hablaba inglés. Un mail, recibía un mail de una carta de aceptación y que tenía que contestar instantáneamente. Y una conferencia, como ustedes van a estar con Natasha en un segundo más, imaginemos que no tenemos traducción simultánea y tenemos que tratar de entender todo lo que ella nos está enseñando. Un diálogo con un par en la calle, y también una reunión más formal, una entrevista de trabajo, por ejemplo, y actividades recreativas, ¿ya? Cómo te enfrentas cuando vas a comer o vas a hacer deporte. Y tenía tarjeta y tenía esta cosa como sistema de quesitos que uno va juntando. ¿Se han jugado alguna vez pictograma? Bueno, más o menos así. Entonces, de alguna forma ella tenía en este juego distintas actividades auténticas que los estudiantes se tenían que enfrentar, si iban a ir a postular un trabajo, si iban a hacer una pasantía, si se iban a ganar una beca, y tenía obviamente la complejidad de comprensión auditiva, lectora, habla, escritura, y con distintos niveles de complejidad. Y tengo otro ejemplo, también del Magíster de Psicopedagogía. Esta era una alumna, ahora me voy a olvidar del nombre, Josefina, y me olvidé. Y su título era Construyendo un futuro laboral más allá de las palabras. Ella era una profesora, era psicopedagoga, profesora diferencial, pero ella trabajaba, que seguramente no he escuchado, en un diplomado que tiene la Universidad Andrés Bello para personas con capacidades diferentes. Y el objetivo que ella tenía era potenciar habilidades pragmáticas del lenguaje de un estudiante con trastorno de espectro autista para favorecer su inserción laboral efectiva. Entonces teníamos un estudiante que ya en este diplomado iba a hacer su práctica profesional, pero que tenía una condición, ¿cierto? ¿Cuál era el objetivo que ella tenía? Era practicar el uso de habilidades pragmáticas de tipo interactivo, especialmente para pedir ayuda, ¿ya? Ellos a veces les cuesta mucho enfrentar un cambio, pedir ayuda, saber cuándo tiene que terminar una actividad, porque a veces puede seguir en ella mucho rato y ya no es necesario. Aumentar el uso de vocabulario en contextos y prácticas laborales a través del ensayo y el role-playing, generar espacios de conversación e involucramiento, y la profesora guiar las etapas para la toma de decisiones. Por ejemplo, que de repente no se le ocurra ya terminé, me voy, sino que lo pueda explicar, que pueda dar un tiempo a las personas, porque de repente hay clientes y él terminó su turno y se va. Entonces, cómo adaptarse y ser más funcional. Y también creó un juego, era un juego de mesas que tenía estaciones que invitaban a resolver problemas en situaciones de distintos contextos laborales que tenían sus prácticas profesionales, por ejemplo, en el área de gastronomía, en el área de administración, veterinaria, educación y viveros, tenían esas estaciones donde él iba a desempeñarse. Y la idea es que se enfrentaba a situaciones problemas. Por ejemplo, que terminaba su turno y llegaba un cliente, o había que lavar los platos y no había, no sé, detergente, estoy inventando, pero habían situaciones, problemas de cada una de esas estaciones, y la idea es que pudiera pedir ayuda, utilizar un lenguaje atingente y pudiera interpretar dentro de sus posibilidades lo que podía estar pasando ahí. Y eso solamente se hace en la medida que enfrenta situaciones. Siempre
converso con los profesores que a veces nosotros esperamos que porque en la universidad, porque un alumno llega a quinto, ya va a saber diagnosticar, intervenir. Es como que si uno pasara y cambiara de primero, me cambio y llego a segundo, yo ahora puedo analizar. Me cambio a cuarto, no, yo ahora sí diagnostico. En realidad, todas las habilidades cognitivas son andamiadas por un contexto, por una co-construcción. Y si no damos espacios para esa construcción, no van a aparecer. Podemos tener alumnos de quinto que no puedan implementar algo del nivel de complejidad que tienen nuestros perfiles de egreso. Y finalmente, tengo un ejemplo de la evaluación clínica objetiva estructurada, que es el ECOE o OSCE, del área de la salud, que es para odontólogos, médicos, enfermeras tradicionalmente, pero que nosotros podemos ajustar y adaptar a nuestras necesidades. Pueden haber estaciones de distintas. Si yo estudio psicología no voy a poner inyección, pero sí puedo ver una intervención en crisis y sí puedo tener un actor en una estación para ello. Entonces tenemos típicamente estaciones con distintas demandas y donde tenemos estaciones bastante estructuradas, por eso se llama evaluación estructurada, ¿cierto? Donde tengo que poner una inyección, donde tengo que trabajar con un fantoma, donde tengo que tomar la presión, donde tengo que enfrentar a alguien en crisis o a un niño que no quiere ponerse una inyección y llora, por ejemplo, y puedo tener desde materiales a actores o puedo tener informes. Me acuerdo que una vez un profesor de psiquiatría que había una pasantía suiza me decía: allá los estudiantes de medicina van el primer día de clase y reciben un informe, que es voy a inventar que es una radiografía. Y tienen que tener hipótesis respecto a qué pasa con el paciente, pero la semana siguiente y tienen que investigar qué pasa con esa radiografía, cómo la enfrento, qué tengo que saber. Pero la semana siguiente reciben un examen de sangre del mismo paciente y tienen que seguir investigando, y la semana siguiente reciben una entrevista codificada o extensa, y aparece un poco la anamnesis y tienen que integrar esa información con distintos insumos. Entonces van comparando, contrastando, tomando decisiones desde un feedback interno de lo que va apareciendo ahí en la información. Bueno, eso también puede estar en una simulación. Pero obviamente, después de pasar los estudiantes por estas distintas estaciones y tienen que tomar decisiones rápidamente, ellos van desde un feedback interno, porque van recibiendo, muchas veces reciben un video con su paso por el circuito. A veces los estudiantes juran que se lavaron las manos para poner la inyección y no lo hicieron, aparece en el video, y yo dice, pero si lo hice, me lavé las manos, y aparece en el video que no. Entonces reciben ese feedback y son capaces de ver lo que ahí está pasando. Pueden recibir videos de otros compañeros y compararse, pueden recibir mejores ejemplos, los ejemplos de excelencia de otros y ver, bueno, dónde está mi oportunidad de mejora. Pero también hay feedback externo, que está el profesor, que están los pares, que está un cliente, podría haber ahí también, mirando esta situación y dando feedback a lo que está pasando en las rúbricas. Entonces podemos entregar información al estudiante sobre su desempeño, que sin duda tiene aspectos socioemocionales. Cuánto yo tolero la frustración, cuánto yo funciono frente a la presión, cuánto me bloqueo frente a algún tipo de estímulo. Todo esto desarrolla competencias disciplinares, profesionales y sin duda habilidades socioemocionales. Pero no las vamos a enseñar con una clase de un módulo teórico de qué es empatía, qué autores existen, cómo se ha trabajado esto, sino que en vivo, encarnando esta habilidad. Y para finalizar, priorizar. Tenemos currículums atiborrados de contenido en los distintos niveles escolares, desde educación preescolar hasta doctorado. ¿Cómo hacerlo para evaluar, medir y aprender lo que realmente importa? ¿Qué es lo que tiene que aprender un estudiante que pueda aprenderlo solo, leyendo un libro? ¿Y qué tiene que tenernos a nosotros para aprender? Si nosotros realmente creemos que en la vida tenemos que desarrollar competencias, y si realmente creemos que los docentes somos importantes para eso, nosotros tenemos que cumplir un rol de acompañamiento, de mediación, de feedback, de ayudarlos a resolver problemas, a que apliquen el conocimiento, pero no para recitar un libro, no para leer un PowerPoint. Eso lo puede hacer el alumno en su casa, eso lo puede hacer en otros momentos. ¿Para qué nos necesitan a nosotros? Priorizar, pensar en cómo tributa esta asignatura a un perfil de egreso, cómo tributa esta asignatura en un currículum nacional, cómo nosotros podemos ahí tomar decisiones. Si tenemos contenidos que se sobrelapan, bueno, el profesor de la otra asignatura, ¿cómo puede hacerse cargo de eso y yo de otra cosa? Para no repetirnos, para poder profundizar. Porque lo más importante que nosotros queremos es que un estudiante, cuando aprenda, pueda entender el mundo de mejor forma.
El aprendizaje lo que hace es abrirnos las posibilidades de entender, de participar, de ser parte de algo. Pero eso solamente ocurre cuando el aprendizaje es profundo, cuando nosotros podemos usar eso y nos sentimos más competentes. Pero no nos vamos a sentir más competentes recitando el conocimiento. Si nosotros logramos que a través de metodologías auténticas los alumnos investiguen, colaboren, empaticen, lideren, propongan sugerencias, mejoras, sean capaces entre ellos de mediar lo que está apareciendo en un trabajo en equipo, si son capaces de resolver problemas y también de descubrir nuevos otros, si son capaces de prever lo que les va a pasar frente a cierto acontecimiento, de innovar y crear, estamos en la senda correcta para trabajar habilidades socioemocionales. Bien, muchas gracias.